Ya sabes que es muy importante prepararse las reuniones, pero también es muy importante, lo más importante de todo, junto con preparárselas, que si no al final no tiene sentido esto, controlar tú el discurso de ventas, controlar la conversación de ventas. Esto puede ser un tema muy amplio y probablemente saque pequeños monográficos sobre cada uno de los escenarios en los que te puedes encontrar cuando estás en una conversación de ventas, pero hoy quería darte unos pequeños tips, unos pequeños consejos que te ayuden a controlar qué tienes que hacer cuando estás en una conversación de ventas de manera que seas tú el que controla y dirige todo el proceso. Vamos a ello. Hola de nuevo y vamos ahí al grano. ¿A qué tenemos que hacer para controlar nuestro discurso de ventas, para controlar la conversación de ventas de manera que seas tú el que en todo momento controle la conversación desde inicio a fin con el objetivo, recuerdas cuando te hablaba en otros episodios, de no hacer que tu cliente se salga de esa línea recta que va desde el punto A cuando empiezas a hablar al punto B, que es que quieres que te compren o que consigas seguir avanzando en el proceso? Lo más importante para hacer que esto sea una línea recta, que vaya del punto A al punto B, es que tú controles el discurso. Y en cada una de las veces, en cada uno de esos escenarios en los que te va a surgir algo que haga que la conversación se desvíe, tienes que automáticamente redirigirlos ahí para que sigas avanzando, porque si te dispersas, al final puedes andar en picos hacia arriba o hacia abajo, o en el peor de los casos, hacer que tu interlocutor desconecte por completo de lo que estás contando y acabes teniendo pues un problema, que has perdido una oportunidad, un tiempo, y tu cliente además también ha sentido que ha perdido el tiempo estando contigo, y eso es terrorífico, porque si siente que ha perdido el tiempo por estar hablando contigo, va a ser muy difícil que te vuelva a dedicar tiempo. Y esto, atención, es aplicable a cualquier formato. Tienes que estar muy pendiente y muy presente en toda la conversación, porque ese tiempo, ya sea en una charla en directo, ya sea una llamada de teléfono, ya sea incluso en un correo electrónico, una reunión presencial, en una reunión por videoconferencia, estés atendiendo a alguien o estés en uno a uno hablando, es muy importante que seas tú el que controle el tiempo, el que haga que ese tiempo que estás invirtiendo con tu cliente merezca la pena para tu cliente, para ti por supuesto, pero ahora estamos hablando de qué tenemos que hacer para que tu cliente conecte contigo. Y lo más importante es mantener el control. Quien controla, quien tiene el control de la conversación, es el que gana el partido. Y perdonadme por el símil deportivo, pero me parece que es el más obvio para poder de alguna manera pintar esto gráficamente. Así que vamos a ver qué puntos tenemos que tener en cuenta. Hay muchos más y ya os prometo pequeños monográficos para hablar de cada uno de esos escenarios distintos en los que te puedes encontrar, para que tengáis toda la información lo más completa posible y seáis capaces de controlar vuestro discurso de ventas. Veréis, ser capaz de controlar esto te va a suponer en muchas de las ocasiones salirte de tu zonita cómoda, esa zona en la que vives, porque es mucho más fácil dejarse llevar que ser tú el que tome las riendas, y créeme que si no tomas las riendas te vas a dejar llevar por otros, y si te dejas llevar no vas a ir al sitio al que tú quieres ir. Así que ten en cuenta que tú siempre, me estoy repitiendo, pero es que es tan importante, tú eres el que tiene que tener el control. Esto no significa que estés como los romanos en las galeras remando y tú estés ahí dando con el mazo a ver quién es marcando el ritmo de los demás. Se trata de hacerlo con elegancia, con educación, incluso con gracia, para que de esa manera tu cliente no se sienta totalmente ofendido, sino que esté relativamente cómodo mientras se da cuenta de que tú, y este es el resultado de la conversación, tu cliente tiene que darse cuenta de que tú eres un profesional, que tú además controlas lo que estás hablando, que tú tienes el estatus adecuado para estar hablando con él, y que además controlas y eres un experto en lo que estás contando. Cuando consigues estas cuatro cosas, ten por seguro que tu relación con ese cliente o con el público en general con el que estés hablando va a ser muchísimo mejor y te vas a sentir mucho más cómodo. Vamos a ver cuáles son los pasos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Además de preparar la reunión, y no voy a entrar en eso porque ya hay varios podcasts de la importancia de prepararse bien las reuniones, tienes uno de reuniones en general, tienes otro de la primera reunión de ventas, tienes cómo hacer una presentación, y no voy a hablarte de cuál es la estructura de cómo hacer un buen pitch de ventas, que eso también habrá un podcast específico para que sepas cómo hacer un buen discurso. Aquí vamos a hablar de qué tienes que hacer
para que ese discurso que tú estás dando tengas la conversación y el control de la conversación en todo momento. Y para eso tienes que prepararte, como te he dicho. Es muy importante que sepas quién es quién y sobre todo qué perfil tiene cada uno y qué rol tiene cada uno. El quién es quién es muy fácil saberlo o no tanto a veces, pero bueno, si ya has tenido más de una conversación con ellos o has hecho un buen estudio, sí que vas a saber quién es quién dentro de la organización, qué perfil van a tener, si es más técnico, menos técnico, porque en función de eso te puedes encontrar distintos marcos de trabajo que te pueden hacer que sea más complicado el llevar a cabo esa conversación. Y muy importante, qué rol ocupa cada uno, porque a lo mejor tú puedes tener en el organigrama, si estás hablando con una empresa, o puedes venirte alguien por la puerta y viene un padre, un hijo, pero al final tú piensas que quien decide es el padre, a lo mejor es el hijo o viceversa. Tú tienes que tener claro, y eso se da cuenta uno, sobre todo en los primeros momentos, cuando estás muy atento al lenguaje corporal, a quién mira, quién toma, quién decide, cómo habla cada uno, saber quién es el macho alfa, y hablo comillas porque puede ser hembra alfa también, que toma las decisiones, quién es esa persona que tiene el control y que es al que todo el mundo se va a referir o todo el mundo va a mirar para poder validar cada una de las cosas con las que estás hablando. En base a eso, tú vas a saber a qué atenerte, vas a saber cómo poder responder y a quién dirigir cada respuesta, porque si no puedes cometer el riesgo de dar demasiada información a un perfil analítico y perderte la conversación, eso lo vamos a ver más adelante, o puedes estar dando información al perfil que no es adecuado porque no toma la decisión y estar ignorando las preguntas de alguien que sí las toma, aunque a lo mejor no es precisamente el que tenga el rol aparentemente más claro para tomar la decisión. Ya sabes que muchas veces hay distintos tipos de personas, incluso una organización puede, vamos a hablar de empresas, es más fácil quizás ver el símil. Tú puedes tener un director general que piensas que es el que toma la decisión y resulta que lo puede tomar su asistente o alguien que tenga por debajo, o bien porque confía o bien porque como ego o como peso tiene más capacidad de tomar decisiones y es capaz más de influir en la toma de decisión o influir en la persona que finalmente firma, pero que se va a fiar por las razones que sea lo que le dice la otra persona. Así que con esa información de partida ya podemos empezar a trabajar la reunión. Podría decirte cuál es la estructura, pero como te he dicho, lo vamos a hacer en otro podcast para que este no sea excesivamente largo. Últimamente, salvo las entrevistas, en los podcasts los estoy haciendo un poquito más cortos y más condensados para que tengáis la información, bueno, pues más amena y más sencilla de escuchar. Entonces prefiero dividirlo en trocitos de manera que lo podáis tener más claro. Bien, tenemos esto claro, ¿no? Hemos preparado reunión, sabemos quién es quién, qué papel juega cada uno de ellos y empezamos nuestra conversación. Mantener el control, como te he dicho, va a ser la clave para que puedas conseguir mejores resultados. Y hay varias cosas que pueden hacer que te salgas del control, ¿no? Y podemos tener distintos escenarios a la hora en la que, bueno, pues alguien de repente te rompe tu conversación de ventas, ¿no? El primer escenario que te puede pasar mucho, y aquí en gran parte quizás es porque tú no lo estás haciendo correctamente, atención a nuestro ego, que esto nos duele un montón, o quizás porque la otra persona está mezclando de esta forma dos escenarios, ¿no? El escenario del no tengo tiempo con el escenario de yo soy el que manda aquí. Y es cuando te dice, lo siento, tengo solo 10 minutos. Y ahí estás viendo quién te lo está diciendo. En función de quién te lo diga, vas a saber probablemente si estás ante un escenario en el que alguien se quiere poner por encima de ti, aunque sabes todo, aquí todos somos iguales, pero se quiere poner por encima de ti de manera que mantenga él el control de la conversación y al final lo que tienes que ser tú el que la mantenga. Vamos a ir primero con el escenario de tiempo. Cuando alguien estás en una conversación de ventas y te está diciendo que le quedan solo 15 minutos y que en 15 minutos te tienes que ir porque él tiene otra reunión y que mejor casi lo dejas para otro día. Esto probablemente te resulte familiar porque nos ha pasado a todos. Ahí puedes cometer un error muy grande y es decir, bueno, pues lo dejamos para otro momento, no pasa nada, ¿no? Ese es el dejarse llevar. Si tú te dejas llevar y le dices, lo dejamos para otro momento, has perdido cualquier opción. No significa que vayas a perder la oportunidad, pero sí que has perdido muchos puntos, porque si ya tienes la atención de esa persona, ya has empezado a hablar, esa persona o personas, ya has empezado a hablar y te dice que tiene 15 minutos, ahí es el momento en el que hay otra cosa que ha fallado en ti, ¿eh? Y es que probablemente no has estado atento ni a sus signos, ni a su atención, a su lenguaje corporal, ¿no? Tienes que estar muy pendiente de su lenguaje corporal para saber si te está dedicando tiempo, está atendiendo o no. Ahí tienes dos maneras de actuar. La primera es decirle que tú también te tienes que ir,
que si él tiene 15, que tú necesitas estar fuera en 10 minutos, así que vamos a aprovechar el tiempo, que no tiene sentido, ya que estamos todos aquí, poner la reunión para otro día o reagendarla, porque al final estamos en este momento y tú te vas a ajustar esos 10 minutos que tienes porque no quieres llegar tarde a la siguiente reunión, porque el tiempo de cada uno es precioso y el tuyo también. Ahí probablemente es la persona, lo que tú le has dicho, le estás aportando mucho valor, dirá, perfecto, pues como son 10 minutos, a ver, si él te dice que tiene 15 y tú dices 20, va a ser muy difícil, por eso te digo que le digas un poco menos. Te va a prestar más atención y va a decir, caray, esta persona sí que sabe lo que está haciendo. Y atención, aquí tienes que hacer otra cosa muy importante. En ese tiempo que estés hablando, en esos 10 minutos que te quedan, por seguir con el ejemplo que estábamos poniendo, tienes que dar información de valor y muy concreta. De manera que de esta forma consigas que esa persona que está al otro lado se quede con la sensación de que efectivamente le has dado toda la información de la manera correcta. Pero esto no significa que tengas que acelerar o saltarte pasos en tu conversación. Significa que tienes que hacer en esos 10 minutos dar la información correcta. No intentes saltar al paso siguiente, no intentes saltarte la estructura de tu discurso para ir al punto final y hablar de plazos de entrega y precio o de cómo se factura. No hagas eso, porque entonces te estás perdiendo el core de lo que tú le estás diciendo, te estás perdiendo el centro, te estás perdiendo el grueso, la información del más importante que tienes que transmitir. Entonces es muy importante que valores tu tiempo al igual que el suyo, que le des información de valor y que no te saltes ningún paso cuando te encuentras ante un escenario en el que alguien te está diciendo que no tiene tiempo o que le quedan 15 minutos o 20 minutos. Ahí tú vas a conseguir transmitir, si sigues estos pequeños consejillos, profesionalidad, vas a ser capaz de transmitir que sabes lo que estás hablando porque vas a tener que de alguna manera condensar sin saltarte pasos tu discurso y además te vas a ganar su respeto porque te has sabido poner en tu sitio y porque le has dicho que no a reagendar la reunión, porque ya que estamos ahí, salvo que a ellos no les guste lo que estás contando, es el mejor momento para continuar. Esto también te va a servir, sobre todo esto último, si, oye, pues si no os gusta, salvo que no os guste, lo dejemos para otro momento o ya directamente lo cancelamos, no tiene sentido que partamos la reunión ahora y la dejamos a la mitad y volvamos entre otro día, ¿no? Ahí es cuando la gente, lo que vas a hacer es cualificar de nuevo y la gente, tu interlocutor o interlocutores que tengas delante, se va a tener que posicionar en que sí, quiere seguir hablando contigo o no. Y te va a ayudar, porque si te dicen que no les parece interesante, también te va a servir para que puedas hacer preguntas. La manera de volver a meter a alguien, sabes que dentro de una conversación de ventas la clave son las preguntas. Preguntar y escuchar atentamente. Pero fíjate que de qué manera más bonita puedes saber recualificando sobre la marcha si estás en el sitio correcto o no estás en el sitio correcto. Otro de los escenarios los que te puedes encontrar, que es el que te comentaba cuando te estaba hablando del escenario del tiempo, es el escenario del poder, ¿no? De esa persona que, esto es un tema muy de ego, ¿no? Tiene un ego que necesita ser el que tenga el control, ser el que marque las distancias, ser el que marque el ritmo de la reunión y ser el que esté por encima de todos, incluso por encima de ti. Y de ti, te iba a decir eso de cariño mío, y de ti no puede haber nadie encima. En una conversación de ventas, esto no significa que te dejes ni pisotear ni que tú pisotees. En una conversación de ventas no puede haber nadie por encima de ti. Tú tienes que estar controlando en todo momento y estar en el estatus correcto. Aquí es cuando vas a tener que prestar mucha atención mientras estás en tu discurso de cuál es esa persona que aparentemente tiene pues esa característica de ego más grande, porque le vas a ver que va a estar hojeando papeles, que va a estar con el teléfono, que va a estar intentando ya no solo interrumpirte, sino como que hacer que no preste atención o cambiando el tema de la conversación o haciendo preguntas que haga que te salgas de ahí. Ahí tu labor, y esto se hace de manera elegante, sin ser dramático y sin hacer ninguna cosa extraña ni ser maleducado, tu labor va a ser cortarle esa manera de actuar y posicionarte tú momentáneamente por encima. Digo momentáneamente porque al final lo que vas a conseguir es un equilibrio en el que te vea como alguien que está a la par de él. Tú vas a estar a su mismo nivel, pero para que tú estés a su nivel tienes que romper su equilibrio para ponerte al lado. Y eso lo puedes hacer de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, el escenario del tiempo que te acabo de contar es una de ellas. Otras es pues, que si ves que está muy interesado en lo que está viendo en el teléfono o en el móvil, pues ya una de las cosas que he hecho a veces es quedarme callada y quieta. En mitad de una reunión me quedo parada, quieta, esperando a que la otra persona pues, se dé cuenta de que está ahí. Y digo, si no parece interesante, casi lo dejamos para otro momento
o si no le importa, para los 10 minutos, creo que lo que voy a contar le presta mucha atención, se le va a servir de ayuda, preste atención, que creo que le voy a ayudar en lo que el problema que tengas y que tú resuelves en ese momento con lo que estés vendiendo. Y si me dedica el tiempo que quede la reunión, creo que va a ser productivo para ambos. Y ahí es cuando le rompes por completo el equilibrio. Créeme que esto, contado así en frío, puede parecer que, ala, qué barbaridad, Marta, le estás dando aquí lo que se dice, un corte, ¿no? Le estás así haciendo como quedar, estás quedando tú mal o lo estás haciendo quedar en evidencia, pero lo que estás haciendo es marcando la distancia, rompiendo esa posición que quiere adquirir de poder para que quedes tú al mismo nivel. Es muy importante de verdad, y esto es lo que más trabajo te cuesta y me cuesta a mí, porque parece que nos han educado como para que no, para que si alguien está allí hay que deber respeto, y respeto se le debe a todo el mundo, pero también te lo deben a ti, no se te olvide jamás esto. Y le debes respeto y le debes educación, como a ti te debe respeto y te debe educación. Pero si quieres conseguir avanzar, si quieres obtener resultados, tienes que conseguir que te vea a su mismo nivel. No te digo que te posiciones por encima. Te vas a posicionar por encima para romperle ese equilibrio que tiene, para romper esa manera en la que tiene el de estar por encima, tú se la rompes y ahí te vas a quedar a la par. Y si te quedas a la par, estás hablando de tú a tú, en la misma posición, en el mismo estatus, en el mismo nivel que tenga en su cabeza para poder avanzar en este proceso de venta tan importante para ti como que seguro que lo es. Así que recuerda que aunque te parezca un poco duro, es una de las opciones que más te va a ayudar a mantener ese discurso y a mantener a tu interlocutor, el que además probablemente toma la decisión, el que además es el que va a tener la última palabra, en tu bolsillo, porque te has vuelto a posicionar, como te decía al principio, pues como un profesional que se respeta a sí mismo, que sabe lo que habla y demás. Esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho respeto, y en función de quién tengas delante, bueno, pues tendrás distintas estrategias, pero vas a ser capaz de llevártelo a tu terreno y ponerlo a jugar a tu favor, o por lo menos que esté prestando atención, porque si ya sabes que el que decide no te está prestando atención y está otra cosa, los que están por debajo van a hacer exactamente lo mismo. Así que al final conseguirás perder el tiempo y hacerles perder el tiempo a ellos, porque no te van a estar atendiendo, porque la persona que tiene que hacerlo está otra cosa. Mantén siempre tú ese escenario de poder en equilibrio. Y si tienes que romper su posición para equilibrarte y ponerte a su mismo nivel, hazlo sin ningún tipo de problema. La primera vez te costará un poco más, pero lo irás depurando como todo en la vida, con la práctica y con el tiempo. Otro de los escenarios que puede hacer que tu interlocutor o interlocutores se salgan de tu marco de trabajo es cuando te encuentras ante personas que son muy analíticas o personas que necesitan muchos datos y que te están bombardeando constantemente con preguntas muy concretas o de muchos datos o de dame la estadística de no sé qué o cuánta gente te ha comprado o cuál es la media de ahorro en tiempo con tu solución o cuánto voy a conseguir de ingresos si implemento esta otra cosa. Te van a estar constantemente preguntando por datos muy concretos. Y aquí tienes varias maneras de actuar. La primera es, si es algo que vas a contar después, es decir, si en tu discurso esos datos están, le dices, me alegro que me hagas esa pregunta, muchas gracias por preguntarme esto, pero si no te importa, te lo cuento después, porque ahí es donde te voy a dar todos los datos. Si es un dato que además insisten en preguntarte en ese momento o que directamente ya te están hurgando, ¿no? Están ahí rascando en esa información que les estás dando y quieren más datos adicionales, ahí tienes otra manera de actuar y es darle la respuesta concreta y seguir. ¿Cuánto es la media de tiempo que me voy a ganar con esta solución? Pues vas a ganar un día a la semana. Perfecto. ¿Cuánto voy a aumentar mis ventas si me formo contigo? Pues un 30%. Y sigues avanzando. No te quedes ahí esperando a ver qué dice. Le das la respuesta y sigues con el punto en el que estabas antes. Para eso es muy importante estar presente, porque si no se te olvida qué es lo que estabas contando anteriormente. Sigues con lo que estabas haciendo. No te dejes llevar a más preguntas, más preguntas, más preguntas. Si le dejas ahí una pausa para que piense y te diga, ¿y cómo estás seguro de que voy a aumentar mis ventas un 30%? Ahí es cuando ya te enredas y recuerdas la línea recta, ya te has salido por completo, porque te vas a ir a hablar de otra cosa que no es la que te interesa. La que te interesa es seguir avanzando en ese camino. Por lo tanto, da la información al punto y en el momento, escueta, sin entrar a entretenerte nada más y continúa desde el punto anterior a la pregunta.
Y otra opción, cuando tienes a alguien que te está constantemente preguntando e interrumpiendo, porque hay perfiles muy analíticos que son así, es devolverle el juego y hacerle tú otra pregunta, de manera que con la pregunta que le haces, por ejemplo, relacionado con lo que acabas de contar, si acabas de contar un beneficio de lo que tú ofreces, le vuelves a preguntar, por ejemplo, le involucras diciendo que qué le parece ese beneficio y cómo lo haría y cómo lo implementaría, o si ese problema lo tiene, y lo vuelves a reconducir a tu conversación de ventas. Si te fijas, es todo como voy para arriba, vuelvo, voy para arriba, vuelvo, me bajo, vuelvo. La idea es que vayas manteniendo ese marco, esa línea recta que te una del punto A al punto B. Hay muchas más opciones de cosas que te pueden preguntar para que te salgas de esa conversación, como preguntarte el precio antes, o qué voy a obtener a cambio, o intentar que te estén negociando cosas desde el principio, o pedirte que te saltes la conversación. Pero eso los vamos a ver poco a poco en cada uno de otros episodios, que haré una especie de monografiquillos en los que os voy contando todo esto, pero no quería extenderme en este podcast porque aquí estamos con escenarios muy frecuentes, que es el de poder, el de tiempo y el de los datos, y recuerda que es tu labor prepararte para que estas cosas no te sucedan, soltarte, que no tienes ningún problema a la hora de contar lo que hay, qué es lo que tienes que hacer, para mantener en todo momento el control de la conversación. Quien dirige esa conversación de ventas eres tú, no hay nadie más. Nadie más debe dirigir esa conversación de ventas. Es muy importante que estés en todo momento atento a cada una de las personas que tienen delante para verificar el rol que hemos visto al principio, no dejando que nadie se te disperse y aportando siempre información de valor. Por eso es tan importante preparárselo, para poder seguir avanzando y dirigir o acompañar, si prefieres. Puedes acompañar a la gente en ese proceso, pero dirigiendo tú cómo caminan por cada uno de esos pasos. Recuerdan que el límite a tus ventas lo pones tú, que tienes aquí un canal en el que podemos dar información, en el que te doy información de valor, tanto de mi experiencia como de lo que aprendo, como de las entrevistas que traigo, y que tú eres el que tiene que tomar acción para poner cada una de estas cosas en práctica, verificar si te aplica o no y seguir avanzando y seguir convirtiéndote en ese profesional que quiere tener los resultados que le permitan tener la vida que realmente desea. No me extiendo más, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.